¿Qué tal, gente linda de YouTube y youtubentes? Bienvenidos al segundo video del curso Química Básica. En esta ocasión vamos a explicar algunas definiciones como son masa, volumen y densidad. En un anterior video habíamos explicado la definición de materia, y la materia tiene muchísimas propiedades que se clasifican en propiedades químicas y propiedades físicas. Ahora bien, cualquier propiedad, ya sea física o química, que se pueda medir, se pueda calcular o se pueda determinar, se llama propiedad mensurable o propiedades mensurables. Entonces, decimos que cualquier propiedad que nosotros podamos estimar cae dentro de uno de estos dos grupos, que son propiedades extensivas y propiedades intensivas. Las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia de la muestra, como por ejemplo el volumen, que se denota por V, y la masa, que se denota por M. Las propiedades intensivas, por otro lado, no dependen de la cantidad de materia de la muestra, como por ejemplo tenemos la temperatura, la presión y la densidad. Si nosotros tenemos un recipiente con 1 litro de agua, y lo vamos a llamar recipiente 1, y tenemos otro recipiente de la misma dimensión con igual 1 litro, a este le vamos a llamar el recipiente 2. De acuerdo, ahora si nosotros agarramos un recipiente más grande, de acuerdo, y mezclamos estos dos recipientes, el contenido, es decir, lo llevamos acá el agua, tanto del recipiente 1 como el recipiente 2, lo que nosotros vamos a obtener en este recipiente 3 ya no va a ser 1 litro de agua, vamos a tener obviamente 2 litros de agua. ¿De acuerdo? Si yo, nuevamente repito, yo tengo un recipiente con 1 litro y tengo un recipiente 2 con 1 litro también. Si nosotros combinamos los volúmenes, vamos a ver que estos volúmenes se suman. Tenemos 2 litros en este volumen. Lo mismo pasa con el tema de la masa. 1 litro pesa 1 kilogramo. Entonces, si nosotros mezclamos este recipiente con este recipiente, aparte de obtener 2 litros, estamos obteniendo 2 kilogramos de agua. Esto obviamente pasa solamente con el agua, que 1 litro pesa exactamente 1 kilogramo en el agua. Entonces, cuando lo sumamos, efectivamente se adicionan la masa. Por eso decimos que depende de la cantidad de materia de la muestra. Pero ¿qué pasa con las propiedades intensivas? Bien, imaginemos que este recipiente 1, que tiene 1 litro de agua, ya hemos visto acá, está a temperatura ambiente, es decir, está a 20 grados centígrados. Y el recipiente número 2, que también contiene 1 litro de agua, está también a 20 grados centígrados, porque estamos a temperatura ambiente. Cuando nosotros combinamos, cuando nosotros mezclamos el contenido de estos recipientes en un recipiente más grande, vamos a obtener, está bien, obtenemos 2 litros, obtenemos 2 kilogramos, pero la temperatura se va a mantener a 20 grados Celsius. ¿Por qué? Porque cuando nosotros combinemos la cantidad de 1 litro con 1 litro, tenemos 2 litros y 2 kilogramos de agua. Se están adicionando estas propiedades que son extensivas, pero la temperatura, al estar ambos a la misma temperatura, no se suman. No vamos a obtener 40 grados Celsius acá, sino vamos a obtener 20 grados Celsius, porque ambos están a la misma temperatura, porque están al ambiente. Lo mismo pasa con la presión. Si nosotros estamos, por ejemplo, a nivel del mar, la presión atmosférica es 1 atmósfera. Acá, imagínense que esto es un piquete cerrado. Y aquí estamos igual a 1 atmósfera. Cuando nosotros combinemos, no vamos a estar a 2 atmósferas. La presión no ha aumentado. La presión se va a mantener. Entonces vamos a estar a 1 atmósfera igual. Y lo mismo pasa con la densidad. Sabemos que la densidad, denotada por ρ o denotada también por D, del agua, vamos a poner aquí agua, es 1 gramo por mililitro. Es por eso que 1 litro de agua es igual a 1 kilogramo, por esta relación 1. Entonces, si esto es agua, entonces decimos que la densidad es igual a 1. Y aquí su densidad del recipiente 2 es igual a 1. Cuando nosotros combinemos
y tengamos 2 litros, 2 kilogramos, pero la misma temperatura y la misma presión, vamos a ver que la densidad no va a cambiar, se va a mantener igual a 1 gramo por mililitro. ¿De acuerdo? Esa es la razón de, o mejor dicho, es la diferencia entre propiedades extensivas e intensivas. Las extensivas se pueden sumar, pero las intensivas no se suman, se mantienen en este caso, no dependen de la cantidad de muestra, y aquí sí dependen porque cambian mientras más materia, cambia también la propiedad. Ahora explicaremos la masa. Cuando nosotros hablamos de masa, no nos estamos refiriendo a esta deliciosa combinación de agua, un poco de azúcar, un poco de sal, harina y otros ingredientes. No nos estamos refiriendo, es delicioso, se llama masa, pero no es eso, ¿de acuerdo? Más bien lo que nosotros nos referimos es a este tipo de masa, ¿de acuerdo? ¿Qué es masa? Es una medida de la cantidad de materia, porque nosotros hemos definido la materia y cuando hemos hablado de sus propiedades hemos dicho que mientras más materia tengamos, en el caso de propiedades extensivas, más de esa propiedad tenemos. Pero la masa es una manera de poder determinar la materia. ¿Y cómo la podemos determinar? Mediante una balanza, midiendo la masa en una balanza. Es un poco tonto lo que les voy a decir, pero la masa, el proceso de calcular la masa en una balanza se llama pesar, ¿de acuerdo? Que es muy diferente a masa. Muchos confunden que masa y peso es lo mismo. Y ahorita vamos a explicar que hay mucha diferencia. Masa entonces es la medida de la cantidad de materia y se puede determinar midiéndola en una balanza. Pero, ¿qué es el peso en realidad? El peso, diferente a la masa, es la masa multiplicada por la gravedad. Es decir, el peso es una fuerza y una fuerza es masa por gravedad. Bien, decimos que el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un cuerpo. Aquí vamos a explicar un poco cuál es la diferencia. Por ejemplo, la masa, si nosotros nos subimos a una balanza y vemos cuánto es lo que nosotros pesamos, podemos ver que pesamos 70, 80 kilos dependiendo a cada persona, ¿verdad? Si nosotros vamos a la luna y nos ponemos en una balanza, la balanza todavía va a medir 70 o 80, pero la masa en la Tierra es la misma que la masa en la luna. ¿Por qué? Porque es la misma cantidad de materia. Nosotros cuando estamos en la Tierra tenemos una cantidad de materia y cuando vamos a la Luna tenemos la misma cantidad de materia. Pero el peso, como decimos que es nuestra masa, la que hemos determinado en una balanza, multiplicada por la gravedad, sabemos que en la gravedad, en el caso de la Tierra, la gravedad que se nota por G es 9.8. Y la gravedad en la luna, por ejemplo, gravedad lunar la vamos a llamar por GL, es igual a un sexto de 9.8. Vamos a multiplicar un sexto por 9.8, o sea, es mucho menor la gravedad. Entonces, por más de que nosotros mantengamos nuestra misma masa, en la luna, al ser la gravedad menor, nuestro peso va a ser menor que si fuera en la Tierra. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Masa, cantidad de materia. Peso es la masa, pero multiplicada por la gravedad de donde nos encontremos. ¿De acuerdo? Y tenemos que denotar o tenemos que definir que la gravedad es una fuerza que se ejerce hacia el centro de la Tierra o de donde estemos, si en la Luna, hacia el centro de la Luna. Siempre apunta hacia abajo, como podemos ver en estas gráficas. Pasemos a definir volumen. Cuando hablamos de volumen no nos estamos refiriendo a qué tanto le subes a tu radio cuando estás manejando en tu coche, ¿de acuerdo? No me refiero a eso. El volumen es cuánto tamaño ocupa un objeto en el espacio, ¿de acuerdo? Qué tan grande es en el espacio un objeto cualquiera. Y volumen, su definición sería longitud elevada al cubo.
prácticamente es la medida de la tercera dimensión, como por ejemplo podemos ver un cubo aquí, una esfera y podría ser una pirámide. La unidad de volumen es el metro cúbico porque la longitud se mide en metro. Nuevamente, el volumen es una medida del tamaño que ocupa un objeto en el espacio. Y por último tenemos la densidad, que no es nada más y nada menos que la masa de un objeto dividida entre su volumen. Y como habíamos visto, la densidad es una propiedad intensiva que no depende de la cantidad de materia, porque mientras mayor volumen tenga, mayor masa obviamente tengo de ese mismo objeto. Entonces es un aumento proporcional. Por eso es que la densidad no varía si se aumenta la cantidad de materia. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario, tienen alguna consulta, me equivoqué en algo, por favor, pónganlo en los comentarios y les responderé. Me serviría bastante que si tienen algún otro ejemplo lo puedan publicar. Si les gustó, pueden darle un me gusta y compartir. Sin nada más por el momento, me despido. Adiós.